La crisis que tenemos en España en ese sentido respecto a la credibilidad de medios y demás no es muy distinta a la crisis que pueda existir en otros países, con otros profesionales, con otro tipo de ecosistema mediático y con otra situación. O sea, yo creo que esto no... O sea, lo que me parece llamativo es que no es un fenómeno nacional. En cada país tiene su particularidad propia de la sociedad y del tipo de gobierno, el tipo de sistema político y mediático que exista, pero realmente esto es un problema trascendental, o sea, transversal para toda Europa, para todo Occidente, en si me apuras, ¿no? Cuando un periodista tiene que narrar un hecho, ya está incidiendo sobre el hecho, y por mucho que pretenda ser aséptico y neutral y objetivo, no. El periodista está cargado de valores, está cargado de intenciones, de forma inconsciente, no necesariamente tiene que ser una cuestión de manipulación torticera, sino simplemente porque forma parte de su personalidad, y entonces refleja una serie de cosas. Cada uno refleja una serie de cosas distintas y por eso volvemos al ejemplo del fútbol. Cada partido de fútbol tiene distintos tipos de crónicas y todas están contando lo mismo. El resultado ha sido uno, pero cada uno te lo está contando de una forma distinta y ninguno te está mintiendo. El periodismo atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Nunca ha tenido tanta capacidad de llegar a tanta gente y, sin embargo, nunca ha estado tan cuestionado su papel como garante de la verdad, del rigor y del debate público. En un ecosistema informativo acelerado, polarizado y dominado por lógicas de las plataformas, el trabajo periodístico se mueve constantemente entre la urgencia, la presión económica y la responsabilidad democrática. La desinformación, la pérdida de confianza en los medios, la precarización de las redacciones o la confusión entre opinión e información no son solo problemas del sector. Tienen consecuencias directas sobre la calidad de nuestras democracias. Y en ese escenario, la pregunta clave es hasta qué punto el periodismo sigue siendo capaz de cumplir su función social en un contexto tan complejo. Hoy en Entre Medios queremos poner el foco precisamente ahí, en el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en esta crisis de la verdad, en cómo informamos, en cómo se construyen los relatos públicos y qué responsabilidades y límites tiene el periodismo en un ecosistema donde la verdad compite con la emoción, el ruido y los intereses políticos y económicos. Para ello nos acompaña hoy Pedro Silverio, periodista y doctor en filosofía, autor del libro La muerte de la verdad en democracia. Con él reflexionaremos sobre el estado del periodismo, el rol de los medios en la lucha contra la desinformación y los desafíos que afronta la profesión en su relación con la democracia y la sociedad. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, David. Bueno, pues muchas ganas, ya nos ha costado un poquito de trabajo el poder coordinar para grabar este podcast, pero la verdad que cuando contactaste conmigo tenía muchas ganas de poderte invitar, sobre todo para ver una visión más reflexiva de todo eso que continuamente hablamos sobre la crisis del periodismo, la crisis de los medios, y muy relacionado también con todo lo que tiene que ver la política, la calidad de nuestra democracia, etc. Voy a intentar centrarlo un poco en la industria de los medios, pero bueno, la conversación nos irá llevando por donde nos lleve y la idea es esa, sobre todo que tengamos una conversación que ayude a situar un poco el foco. Para empezar, desde tu mirada como periodista, como doctor en filosofía, con toda la experiencia que has tenido escribiendo el libro sobre la verdad y la democracia, el periodismo, tal como lo ves, ¿el periodismo español ahora mismo es hoy parte de una solución o parte de un problema en todo esto que hablamos de la crisis sobre la verdad? Pues ahora mismo yo creo que es más parte del problema que de la solución. Porque el planteamiento que tenemos de lo que en el periodismo deportivo siempre se ha conocido como el periodismo bufandero, que era algo que estaba más o menos asumido, ¿no? Y aceptado, en el que pues sabías que el Marca y el AS eran periódicos del Real Madrid, el Sport y el Mundo Deportivo eran periódicos del Barça, Valencia tenía su periódico local del equipo de fútbol, Sevilla lo mismo, etc. Eso se ha trasladado al resto del panorama, sobre todo al resto del panorama político. Y ahora te encuentras con que los medios han renunciado a ser esa parte, esa correa de transmisión, o sea, se han convertido en una correa de transmisión de los argumentarios
ideológicos de cada partido, de cada administración, según el color político, y han renunciado a esa labor meramente informativa que se les supone, que todavía se les sigue presuponiendo. Y el problema para mí es que las audiencias y el público, la ciudadanía, lo acepta. No solamente que lo acepta, sino que lo exige, ¿no? No entendería que de repente su periódico de referencia o su medio de referencia que tienen catalogado como este es el medio en el que yo consumo porque aquí me están contando las verdades que yo quiero, que de repente empezás a contarle verdades incómodas. Y le empezás a decir pues que igual el líder político con el que tenía que sentirse identificado se está equivocando en esto. O que a lo mejor el rival político pues está acertando en esta serie de cuestiones y que pues hay que aplaudírselas y que están bien. Eso que es una cuestión como muy evidente, porque todos asumimos que nadie acierta siempre y que nadie se equivoca siempre, los medios de comunicación se han olvidado de que esa realidad existe así y de que es así de compleja y se reduce todo a un maniqueísmo en el que o estás conmigo o estás contra mí. Pero eso es... bueno, todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital de los medios actualmente, por ser muy complejo y cada vez más complejo, me imagino que está lleno de paradojas, ¿no? Entonces, o sea, cada vez hay más paradojas y cada vez hay más situaciones. Eso que tú me acabas de comentar, no sé cómo convive también con la otra parte en la que también hay una parte cada vez más importante de la audiencia que consume contenidos informativos, hablemos de esa manera, que los contenidos que consume ya ni siquiera son contenidos que no son conscientes de a qué medio pertenecen. Es decir, hay una parte de la audiencia que consume un contenido de una noticia, de un medio de comunicación, porque se la encuentra en redes sociales o porque se la encuentra a través de una plataforma, pero no la está consumiendo como un usuario muy afín a ese medio en concreto, ¿no? O sea, cada vez la convivencia de las audiencias son cada vez más difíciles, ¿no? Porque cada vez son más complejas. Sí, pero es muy difícil que, por mucho que un usuario esté en TikTok y de repente el algoritmo le muestre un vídeo hecho por un medio del que no es afín, primero es difícil que te lo muestre, ¿no? Porque ya el sesgo propio que tiene las redes sociales en el que solamente te muestran esas cosas que saben que te van a gustar. Pero bueno, pongamos que un día por despiste te has quedado viendo un vídeo del medio que no era el que te referías y bueno, porque era gracioso o no tenía nada que ver y demás, o era una cuestión a lo mejor más social que fuera una imagen más de impacto, y entonces el algoritmo interpreta que quiere seguir viendo ese tipo de cosas y de esa cuenta. Es muy difícil que tú no identifiques que pertenece al otro lado, al adversario, y que te quedase ahí y ya está. O sea, esa transición, ese camino que pueda recorrer alguien de decir, da igual, soy de izquierdas, y de repente empieza a consumir medios de derechas, o soy de derechas y empieza a consumir medios de izquierdas, desde luego quien la consume no lo hace porque lo esté pensando en que puedan tener la razón. Lo hace a lo mejor por el recochineo de, uy, ha perdido el Madrid, pues voy a entrar en el aficionado del Barça que entra en el AS para ver cómo están contando que el Madrid le han eliminado contra el Albacete, ¿no? Sí. Pues una cuestión así, ¿no? Puedes entrar en el medio adversario simplemente para decir, voy a regodearme hoy que tienen que estar echando espumarajos por la boca o por lo mal que les ha ido todo, tal, y ya está. No con un afán de decir, bueno, pues a lo mejor pueden tener razón en este punto. Sí, el ejemplo que acabas de poner me recuerda una anécdota que vivimos ya hace unos años, no con los medios informativos, sino con los medios de deportes, ¿no? Había un medio de deportes en concreto, no voy a decir quién, pero bueno, ahora cuando cuento la anécdota, pues más de uno se lo imaginará, o se lo puede imaginar, en el que haciendo un análisis de los contenidos que publicaban y qué funcionaba mejor o peor en términos de audiencia, que se consumía más o menos, siempre en el ámbito de las redes sociales, sacamos, una de las conclusiones que sacamos era que los contenidos que funcionaban mejor eran los contenidos categorizados como los contenidos del equipo contrario, es decir, del equipo al que tú teóricamente no tienes esa audiencia, ¿no? Pero claro, si profundizabas más, veías que eso tenía mucho éxito porque esos contenidos
o eran en clave negativo o Claro. eran en clave sobre un contexto en el que ese equipo de turno se veía perjudicado, ¿no? Eso en cierto modo también en la parte informativa sucede. ¿Tú ves que pueda suceder eh, que contando con ese sesgo ideológico Mm. a nivel de contenidos, un contenido pueda funcionar mejor simplemente porque ese contenido lo que trata es de desacreditar al oponente? Sí, claramente. O sea, cuando un partido político, por ejemplo, tiene marejada interna, quien mejor te informa no es el medio de referencia de ese partido político, sino los del otro lado. Porque es donde más fácil es hacer sangre, donde los propios políticos, dirigentes, no van a tener ningún problema en exponerse y traicionar a sus compañeros o sus rivales con los que están peleados para comentar lo que sea y sacarse los ojos en directo si es necesario cuando están en mitad de esa pelea. ¿Por qué? Porque además los medios que pueden ser más afines son los que más cuidado tienen, porque son conscientes de que, bueno, vale, tú, líder X, estás peleado con el dirigente Y, pero los dos pasaréis y yo necesito que el siguiente que venga, el líder Z, quiere decirte, sea capaz de reflotar esta marca de este partido político y que no se vaya al garete. O sea, a mí o sea, yo no voy a entrar en vuestras peleas de una forma que entre los dos terminéis matando el partido, ¿no? Como eso, por ejemplo, pues ¿qué fue lo que le pasó a Podemos? Realmente uno de sus problemas fue ese, ¿no? Que esa pelea interna que tuvieron entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón y más, como no había un medio de referencia que realmente les hiciese de salvaguarda y pudiese proteger el partido, terminó con la destrucción del espacio político en ese sentido. Eso, por ejemplo, el PP y el PSOE no les ocurre. Y evidentemente han tenido también crisis, han tenido traiciones, han tenido el Comité Federal que tuvo el PSOE cuando dimitió Pedro Sánchez, pues fue una cuestión cainita absoluta y sin embargo el PSOE sobrevivió a eso, porque había medios de comunicación preocupados en, bueno, vale, será Pedro Sánchez, será Susana Díaz, será Madina, será quien sea, pero la marca PSOE necesitamos que siga existiendo. Lo mismo pasó con el PP cuando depusieron a Pablo Casado y demás, vale. Pablo Casado pasará, Díaz Ayuso pasará, vendrá Feijóo y será presidente o no lo será, pero necesitamos que la marca PP siga existiendo. ¿Dónde está Ciudadanos? Donde no tenía un medio de comunicación de referencia que lo protegiera. Entonces, eso sí que realmente está presente en el periodismo político, igual que en cualquier otro lado, ¿no? Luego hablaremos un poco sobre la parte de qué relación hay entre o qué relación se establece entre los medios de comunicación y los gabinetes de comunicación, ¿vale? Ver un poco quién lleva la iniciativa, quién no. Ya te preguntaré alguna cosa sobre ello, pero ahondando un poco más en la parte del propio medio de comunicación en el ecosistema digital en el que actualmente nos movemos, ¿tú crees que los medios han sido conscientes del poder que han podido llegar a tener dentro de ese ecosistema digital en un momento dado, de si lo hubieran hecho de otra manera, el poder tener esa referencia y si crees que han tenido o están teniendo un coste muy elevado por no haberse adaptado de una manera más adecuada a ese ecosistema, que partimos de la base que es muy complejo, que no es nada fácil? Sí, o sea, la realidad es que es una situación muy complicada. ¿Podrían haberlo hecho mejor? Probablemente. ¿Podrían haberse equivocado más? También. O sea, no es una cuestión en la que digamos es que fue todo mal. Ni negro, sí. No, fue todo mal, fueron unos ineptos absolutos y entonces entraron en una dinámica autodestructiva. La crisis que tenemos en España en ese sentido respecto a la credibilidad de medios y demás no es muy distinta a la crisis que pueda existir en otros países, con otros profesionales, con otro tipo de ecosistema mediático y con otra situación. O sea, yo creo que esto no... O sea, lo que me parece llamativo es que no es un fenómeno nacional. En cada país tiene su particularidad propia de la sociedad y del tipo de gobierno, el tipo de sistema político y mediático que exista, pero realmente esto es un problema trascendental, o sea, transversal para toda Europa, para todo Occidente, en me apuras, ¿no? Todas las democracias occidentales, el sistema parlamentario, cómo se ha visto afectado en ese sentido por todos lados. Y además,
lo que me preguntas de que si los medios eran realmente protagonistas o no, yo creo que ellos se consideraron más protagonistas, pero no eran conscientes de que iban perdiendo ese protagonismo en favor de las plataformas y de los grandes gigantes tecnológicos. O cuando se dieron cuenta de que habían perdido ese papel de protagonismo, ya era demasiado tarde como para poder intentar negociar de tú a tú o tratar de llegar a un tipo de acuerdo beneficioso para ambos o similar, ¿no? O sea, al final es un poco inevitable, ¿no? Siempre tú estás en una posición de predominio, piensas que lo nuevo que viene, pues que todavía les queda mucho y llega un momento en que te superan, ¿no? O sea, en ese sentido recuerdo también, por ejemplo, como anécdota, una entrevista que le estaban haciendo una vez en un programa de radio a Ibai, preguntándole, y decía, no, bueno, yo soy un narrador de partidos deportivos y demás y tal, ¿no? Entonces los presentadores del programa de radio se reían, ¿no? Cuando se comparaba con el narrador de su cadena de radio. Bueno, pues ahí tienes a Ibai, ahora mismo, ¿no? ¿En qué situación está? Y si realmente alguien piensa que no es más relevante, o no es más influyente, o no tiene más trascendencia y popularidad que cualquier otro narrador de radio y de televisión, o sea, narrador futbolístico, simplemente porque el tipo comentaba por una plataforma los partidos que él veía como lo podíamos hacer cualquiera de nosotros. Sí. Yo creo que ahí en todo ese proceso sí que es cierto que sobre todo desde la aparición de las plataformas tecnológicas, cambia un poco, bueno, no un poco, cambia mucho el rol de los medios de comunicación en cuanto a lo que es el consumo de contenidos y de información, ya sea información política, de entretenimiento, nos da lo mismo en ese sentido, y que además el ecosistema con el paso de los años se va volviendo mucho más complejo. No solo hablamos de plataformas digitales, hablamos de otros actores como el que tú acabas de comentar, que son los propios creadores de contenido a través de las plataformas, que son los verdaderos expertos o que tienen expertise en generar esa conexión con las audiencias, ¿no? ¿Crees que por coger un periodo de tiempo que va en estos últimos 10 años, que ha sucedido o que está sucediendo todo lo que sucede, crees que si nos ponemos 10 años atrás y nos ponemos ahora mismo, en esa relación medio de comunicación, ecosistema digital, plataformas, creadores de contenido, todo lo que entra ahí, ¿crees que la posición de los medios de comunicación es peor que hace 10 años o es muy parecida? ¿Siguen teniendo los mismos problemas? No, yo creo que ahora es peor. Es peor porque hace 10 años a lo mejor las televisiones, por ejemplo, podrían estar exentas de ese riesgo o no estaban tan afectadas como ahora. Era una cosa a lo mejor que solamente afectaba a prensa escrita, a la prensa tradicional, digital y a las emisoras de radio, y ahora realmente tenemos que no hay un solo formato informativo o comunicación que se salve. O sea, el futuro de las televisiones ahora mismo es una tormenta de la que no se sabe si va a durar un día o 10 años. Quizá lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que quizás también ya se ha instaurado una manera de estar dentro de los medios de comunicación en general, que ya estamos acostumbrados a vivir bajo el escenario de bueno, que no sabemos lo que va a pasar dentro de un año ni dos. Sí, claramente. Y también es una manera de adaptarse. El que se adapte mejor a esa situación posiblemente le vaya mejor en ese sentido, ¿no? Pero sí que es una situación cada vez menos estable y que eso ya no, o por lo menos a medio largo plazo no vemos que eso vaya a cambiar, que esa situación va a ser inestable de diferentes maneras, pero que esa situación estable sí. No, esa inestabilidad, o sea, difícilmente va a desaparecer. O sea, lo único que se puede hacer, como tú dices, es acostumbrarte a vivir en esa inestabilidad, hacer de esa inestabilidad tu día a día, ¿no? El saber que, bueno, pues que ya no has dejado de ser una sociedad sedentaria para pasar a ser una sociedad nómada en la que no sabes en qué momento vas a tener que salir corriendo porque viene otra amenaza y tienes otro depredador natural que viene por ti. Me gustaría hablar un poco en tu libro, cuando hablas del concepto de la muerte de la verdad en democracia,
Hay una parte del libro en el que haces un esfuerzo que yo creo que a los que nos interesa la industria de los medios, yo por lo menos te lo agradezco mucho, en el que profundizas mucho también en ese papel, ¿no?, de los medios o de los periodistas, que no tiene por qué ser siempre lo mismo, pero es ese papel dentro de todo lo que explicas en el libro. Dentro de ese concepto que tú hablas de la muerte de la verdad en democracia, si nos ceñimos al mundo del periodismo y de los medios, ¿me podrías poner algún ejemplo de prácticas periodísticas o de los propios medios que estén contribuyendo a ese deterioro que tú explicas en el libro? Pues mira, hay un dicho que siempre me hace mucha gracia que se dice, ¿no? Es que la labor del periodista, cuando se dice si está lloviendo o no, la labor del periodista no es dar voz al que dice que llueve y dar voz al que dice que no llueve, ¿no? Es abrir la ventana y mirar a ver si está lloviendo o no. Claro, eso lo puedes hacer cuando tú estás pensando en una cuestión que sea como un hecho muy incontrovertible y que tenga poca duda. Pero ¿qué pasa si tú abres la ventana y ves que el cielo está nublado y que el suelo está mojado? Pues que deduces que ha llovido, evidentemente. O a lo mejor no, simplemente puede ser que haya una niebla muy baja, muy espesa. O que han regado. O que han regado. Es decir, te pueden pasar muchas cosas. Sí. Y a veces, realmente, por esa premura y esa necesidad de ser el primero, por esa precarización que se da, por ese tener que competir y ser el más rápido, o por falta de pericia, de información, de contexto, de no haber podido, a veces inevitable por inexperiencia, y a veces porque, bueno, pues porque también a veces se pueden cometer errores. No eres consciente de que puedes llegar a esas otras conclusiones en las que, pues, lo que les decía, pues, ¿no?, pues ha regado, o hay niebla, o vete a saber. Y eso, la población te lo demanda como que el periodista tiene que pontificar y saber decirnos lo que es blanco y lo que es negro, cuando muchas veces puede ser una gama de grises en la que yo no te voy a poder dar una receta mágica, ni te voy a poder dar una solución. O yo lo voy a interpretar de una manera, sabiendo que yo lo estoy interpretando de esta manera y tú lo vas a interpretar de otra distinta. Y que ninguno de los dos tenemos una verdad absoluta. Porque es que el problema es que pensamos que muchas veces que esa verdad tiene que ser no, las verdades pueden ser incómodas, pero además también pensamos que tienen que ser incontrovertibles. Y no siempre es así. O sea, las verdades, o sea, que esto, por ejemplo, es una cosa que la ciencia y en la física lo tienen muy claro en la física cuántica. Cuando tú proyectas luz sobre una partícula, ya no sabes a qué velocidad está o en qué posición está. Puedes saber una de las dos cosas a la vez, pero no las dos. Porque cuando tú estás proyectando la luz, ya estás incidiendo. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Cuando un periodista tiene que narrar un hecho, ya está incidiendo sobre el hecho, y por mucho que pretenda ser aséptico y neutral y objetivo, no. El periodista está cargado de valores, está cargado de intenciones, de forma inconsciente, no necesariamente tiene que ser una cuestión de manipulación torticera, sino simplemente porque forma parte de su personalidad, y entonces refleja una serie de cosas. Cada uno refleja una serie de cosas distintas, y por eso volvemos al ejemplo del fútbol. Cada partido de fútbol tiene distintos tipos de crónicas y todas están contando lo mismo. El resultado ha sido uno, pero cada uno te lo está contando de una forma distinta, y ninguno te está mintiendo. Tú puedes leer las crónicas y decir, pues es que no han visto el mismo partido. Sí, han visto el mismo partido, pero cada uno lo ha interpretado de una manera distinta. Y cada uno le ha dado una importancia a una cosa, según sea de un equipo neutral o de uno de los dos equipos, o esté escribiendo para lo que sea. Entonces, eso, que realmente pasa en el 99,9% de los hechos de los que son objeto las informaciones periodísticas, es inevitable. Y la gente pretende que no sea así. Entonces, tenemos que, en primer lugar, abandonar esa ficción de pretender que los periodistas sean notarios objetivos de la realidad cuando no lo son. Asumir que son una parte subjetiva y que esa manera de contarnos las cosas está mediatizada porque son medios de comunicación de una forma u otra. Que no necesariamente, insisto, siempre tiene por qué ser una forma torticera. O sea, que muchas veces no lo es. Y en muchos otros casos sí lo es también. Y ahí pues es cuando hay unas malas praxis que son fácilmente, que por lo menos para los profesionales son fácilmente identificables. Sí. Es cierto que a lo mejor a la población le falta un poco de alfabetización mediática para ser más conscientes de cuándo
un periodista les está vendiendo una moto, o les está contando un bulo, una fake news, o está haciendo simplemente correa de transmisión de un gabinete de prensa que le ha dicho que tiene que decir no sé qué a la hora de contar cualquier informe. Pero eso es la sociedad y el día a día de la vida misma. Esto que me estabas contando ahora, o sea, esta parte que es, por decirlo de alguna manera, la interpretación que un profesional, que un periodista puede hacer sobre una noticia y que ahí entra un poco pues en ese juego con el que le está consumiendo esa noticia, el ver si encaja o no. Pues, entiendo que lo que tú comentas, hay una parte, por ejemplo, que es una parte de una buena praxis periodística, que es que al margen de la interpretación o que el periodista de turno o el medio de turno evidentemente no va a ser nunca 100% neutral, pues hay otra serie de elementos periodísticos de buenas praxis, como puede ser la contextualización, etcétera. Pero en el ejemplo que has puesto, has empezado con un elemento que cuando lo has dicho, creo que muchas veces, a mí muchas veces se me olvida, y que ese elemento es el elemento de la inmediatez y de la rapidez. Creo que es un elemento que cada vez es más difícil de controlar y que ahí sí que muchas veces en las prácticas de los medios cojean, pero por la propia presión de la audiencia. Es decir, y te pongo un ejemplo, es típica noticia o no noticia que por parte de los medios surge, sobre todo cuando hay una crisis, un accidente o lo que sea, que por la necesidad de la inmediatez de tener que publicar esa información, te adelantas y metes la pata. ¿Vale? Eso generalmente el medio de comunicación lo hace porque en el contexto en el que nos movemos actualmente no lo hace porque sí, porque quiera, sino porque se ve presionado de alguna manera en que la audiencia tiene que consumir esa información y el medio tiene que llegar lo antes posible. ¿Crees que en ese ejemplo concreto la aparición de las plataformas digitales con el uso que hacemos los ciudadanos de esas plataformas digitales, crees que es un elemento importante a la hora de tenerlo en cuenta para analizar y ver cómo los medios y los periodistas fallan en esa manera de ejercer la profesión? ¿Crees que las plataformas digitales son los que distorsionan ese elemento de la rapidez, de la inmediatez? No creo que sea tanto una cuestión de las plataformas, porque además el propio algoritmo de las plataformas no te ofrece lo más reciente. Te ofrece lo que ya tiene una serie de interacciones, ya tiene una serie de resultados y ellos consideran pues que ya es una cosa más valiosa, ¿no? Entonces, lo que tú acabas de publicar lo va a ver una serie de personas que estén en ese momento y tal, pero no va a ser el grueso de tu audiencia. Otra cosa son las alertas que se mandan, que en ese caso sí puede haber muchas veces esa presión por querer mandar la alerta el primero y a veces cometer un error. Pues es inevitable. Eso ya pasaba antes también, por ejemplo, con el periodismo radiofónico. En el periodismo escrito no pasaba porque, claro, se imprimía para el día siguiente. Entonces no necesitabas dar la primicia. O sea, cuando tú dabas la primicia, la dabas porque la tenías bien asegurada, habías tenido tiempo de contrastarlo y demás. Sí pasaba también a lo mejor en el periodismo televisivo, cuando la noticia se producía pues en el propio directo del informativo o justo antes del informativo y no te daba tiempo a poder contrastar mucho y había veces pues que magnificabas un pequeño suceso, pero claro, no eras consciente de la trascendencia que iba a tener y en ese momento tú lo magnificabas como una cuestión muy grande y luego pues se quedaba una cosa muy menor, pero simplemente como acababa de ocurrir 10 minutos antes o 5 minutos antes de que empezase el informativo, pues no eras capaz de valorarlo. Eso sí ocurría. Yo creo que de todas formas el problema no es tanto las plataformas en sí como el hecho de él. O sea, ya existía antes de las plataformas el tenerlo publicado en tu página web, ¿no? El que tú pudieses poner el cintillo rojo de urgente, última hora, tal, ¿no? Y el muy grande en 4 columnas de atentado en no sé dónde o gran catástrofe en no sé qué, tal, y ya está. Siendo consciente de que muchas veces solamente podías ofrecer un titular, que es, pues bueno, pues ha habido una gran catástrofe en tal sitio, pero no podías ni explicar el contexto, ni la magnitud, ni el alcance, ¿no? Pues un terremoto,
Yo recuerdo, pues eso, hace 20 años, 25 años, un terremoto en Irán. Creo que al final hubo unos 20.000 muertos. Yo recuerdo de ese día el estar haciendo vídeos y el estar haciendo actualizaciones de 100 muertos, 300 muertos, 500 muertos, 700 muertos, más de 1000 muertos, no puede ser tal. Bueno, pues en el fondo era ridículo. Vamos a ver, acaba de ocurrir el terremoto, Sí. seguramente Irán tardó días en tener conciencia de cuántas víctimas hubo, ¿no? Pero hemos visto ahora con la tragedia de Adamuz, o sea, no se supo, hasta una semana después no se fue capaz de contabilizar el número de víctimas. Eso que antes ocurría mucho, ¿no? El querer dar una cifra de víctimas y tal, y bueno, pues a lo mejor van aumentando porque se van encontrando los cadáveres, porque tarda el tiempo, sobre todo cuando son esas grandes catástrofes naturales, pues es inevitable y no da igual, porque es igual de catastrófico, sean 2.000 personas o sean 20.000. La única diferencia es si ha sido a lo mejor en una ciudad más poblada o ha sido en un sitio más despoblado y entonces por eso hay menos víctimas mortales, pero sigue siendo igual de catastrófico. Quizás ahí sí que el elemento que más influye y más distorsiona con todo esto es ya el elemento de cuando hablamos de la desinformación, las fake news, ¿no? Que en contextos, en escenarios como esos, sí que el medio de comunicación, la dificultad que tiene ahora añadida es que al margen de tener que hacer su buena praxis periodística, la tiene que hacer en un contexto en el que, sobre todo en esas situaciones de crisis, es donde es el campo minado para todas las noticias falsas, el que se vayan generando, y ahí el medio de comunicación tiene que empezar a trabajar el no caer en esas noticias falsas, ¿no? Entiendo, creo que... Claro, pero si te fijas, esas noticias falsas se difunden más a través de plataformas de mensajería o a través de creadores de contenido. Y normalmente son narrativas que lo vemos o sea, que luego las plataformas de verificación lo terminan descubriendo. A todo pasado, claro, por desgracia, pero lo terminan descubriendo. Son narrativas interesadas que se generan siempre con un sesgo ideológico detrás, porque interesa dar la sensación de desgobierno, de desastre, de caos, de buscar culpables donde no los hay, todas estas cuestiones similares. Para mí el problema no es... O sea, eso es un problema, evidentemente, que tiene la sociedad, pero no es un problema de los medios. Que desde un partido político, fundación, etcétera, se dediquen a, aprovechando que ha habido un accidente ferroviario o una dana o la rotura de una presa, me da igual, que la catástrofe X que sea, en tratar de empezar a difundir memes y bulos, noticias falsas con apariencia de noticia real y tal, con capturas de pantalla que empiecen a difundir por ahí para generar esa sensación. Eso es un problema que tiene la sociedad, pero no es un problema de los medios. Para mí el problema de los medios es cuando tú tienes la dana en Valencia y empiezas a dar credibilidad a gente que te dice que hay 1000 muertos en el parking de Bonaire. No puedes dar esa credibilidad nunca porque ninguna fuente te ha podido decir nunca hay 1000 muertos porque no los han contabilizado, porque es que no lo sabía. Entonces, cuando has tenido profesionales que han salido en sus programas, en sus canales de YouTube o de plataformas personales o lo que sea, diciendo eso, no puedes seguir dando crédito, no puedes seguir dando pábulo a ese tipo de profesionales porque, desde luego, está demostrado que es una malísima praxis que no puedes premiar, o sea, y que se debería castigar, o que se debería por lo menos dar un capón o arrinconar un poco porque te has equivocado de una forma muy considerable. No te han, o sea, te has inventado una noticia que no existía. Bueno, son temas muy complejos en ese sentido, pero sí que es cierto que muchas veces, y yo por lo menos la percepción que tengo cuando hablamos de desinformación, es que quizás por deformación profesional en la industria de los medios se tiende a poner, no mucho, que hay que ponerlo, pero que se tiende a poner mucho más el foco en los propios medios de comunicación que en otros actores que forman parte de esos procesos de desinformación, que a lo mejor son los más relevantes en ese sentido. Ejemplos que tú has puesto de creadores de contenido dentro de las esferas digitales o los propios entornos de comunicación política, etcétera, donde ahí el origen muchas veces suele salir de ahí.
Otra cosa ya es que los medios participen o no participen de eso. Vamos, si quieres, a una parte menos sociológica, por decirlo de alguna manera, y más de industria, que es con la parte de las propias redacciones, del periodista, de los medios, en cuanto a la toma de decisiones o las rutinas que puedan tener. Bajo tu visión o perspectiva, ¿dónde se toman hoy las decisiones más importantes que afectan a la calidad informativa? ¿En la propia redacción de un medio o con el panel de métricas? Sí. Entiéndeme, cuando hablo de panel de métricas es... ahora, afortunadamente, cada vez podemos manejar más datos, pero muchas veces el uso de los datos o el exceso de uso de datos puede generar, visiones muy, muy peregrinas muchas veces, ¿no? Sí, mira, yo me acuerdo una vez cuando estaba en la facultad, vinieron Luis Fernández y Ernesto Sáez de Buruaga, ¿no?, a darnos una charla y tal, y los dos ya estaban en Telecinco y en Televisión Española, ¿no? Pero venían de haber estado en la serie, en Onda Cero y tal, ¿no? Y entonces contaban que ellos, que claro, cuando estaban en la radio, pues que eran muy felices porque hacían su programa cada día, se equivocaban, acertaban, lo que fuera, y no pasaba nada. Y a los 3 meses, pues llegaba el EGM y de ti así, la audiencia, pues habías crecido, habías bajado, habías perdido, tal, y ya está. Entonces, bueno, pues eso les daba la tranquilidad de que solamente sufrían un día cada 3 meses. Y mientras tanto, pues ellos hacían los programas que consideran que tenían que hacer. El problema fue cuando llegaron a la televisión y cada mañana lo primero que hacían era darle las audiencias y entonces veían que se habían equivocado. No que se habían equivocado, ¿no?, sino que de repente, oh cielos, me ha ido mal. El programa, el informativo que hicimos ayer no funcionó todo lo bien que yo quería y tal, y no solamente eso, sino que además podías ver desglosadamente en qué momento la audiencia había dejado de sintonizar tu programa y se había ido a otro lado. Entonces, pues, claro, muchas veces decías, ostras, pues si contamos este tipo de noticias, pues esto genera rechazo, no gusta, no tal, y a veces eran noticias que eran necesarias contar. Eso que antes era solamente un problema de la televisión, ahora ya se ha convertido en un problema de todos los medios, porque todos tenemos métricas instantáneas. No solamente ya daré a las audiencias de televisión al día siguiente, sino solamente cuando acabas de publicar una noticia y ves cómo empieza a funcionar los clics, la gente está entrando en tu página web o se está moviendo el tweet que has puesto o el post de Instagram o lo que sea, o el reel está ganando visualizaciones o no lo está haciendo. Entonces, claro, ahí muchas veces, aunque todavía sigue habiendo una vieja escuela de directores o de jefes de redacción que siguen apostando por su olfato periodístico y siguen diciendo, no, tenemos que contar esto, tenemos que contarlo así, y aciertan y se equivocan como todos, cada vez se oye más las noticias de este tipo, en este formato, en este tipo de contenido, en esta de tal, son las que mejor nos funcionan. Conclusión. Claro, entonces, no es que sea el que dirige la reunión de informativos a la hora de elaborar el programa o a la hora de elaborar el periódico cada día, pero sí es un pozo que va quedando y que tú vas siendo consciente, ¿no? Luego tenemos esa sección perversa de las 10 noticias más leídas o las 10 noticias más compartidas y demás, en las que ahí entra cualquiera y ve y dice, la mía no ha estado aquí hoy. Y entonces intentas dar y dices, ¿y por qué siempre están las de fulanito? Pues da igual el tema que haga, no es porque tal, ¿por qué es? Porque es que hace los titulares de esta manera, o es que las publica con este tipo de fotos que no sé qué, o es que tal, o ya está. Entonces ese tipo de cosas, claro, al final los periodistas, aunque no lo parezca, somos seres terriblemente vanidosos y con un ego más grande que conciencia moral en muchos casos. Lo cual hace que, claro, que lo que tú quieres es sentirte regalado y sentir que lo que estás haciendo, fíjate qué importante soy, qué influyente soy, porque cuánta gente me está leyendo, me está viendo o me está siguiendo. Y eso que antes nadie lo tenía en cuenta, pues cada vez está muchísimo más presente en todos los aspectos de la profesión. Sí. A mí, hablando sobre eso, me llamó mucho la atención cuando nosotros que vamos a muchas redacciones y eso, no sé, hace ya unos años que se puso de moda en todas las redacciones poner esos típicos paneles dentro en la redacción, que había unos paneles que yo sí que les veo un sentido, una lógica, que son unos paneles genéricos de
de pues, qué temáticas son las que mejor funcionan, qué sección es la que está sucediendo, etcétera. Pero ese típico que tú ponías de las noticias más, además en tiempo real, que eso iba subiendo, iba bajando, parecía un panel de la bolsa. Exacto. Yo, la primera sensación que tuve cuando fui a una primera redacción que vi eso, es ponerme en la piel del redactor que está ahí sentado. Eso es como una espada de Damocles que tienes ahí. Que te está, o sea, estás trabajando con una guillotina que está pasando a cada lado y dices tú, a ver cuándo me da, a ver cuándo no me da. Sí, la verdad que creo que eso pasó mucho con el boom, sobre todo en la parte de Facebook y Twitter, cuando Sí. eran muy, muy potentes. Creo que eso ya, la cosa se ha ido reduciendo, creo que también por salud mental. Afortunadamente. En ese sentido, pero sí que es cierto que evidentemente el tema de las métricas es muy importante, sobre todo porque las audiencias cada vez son más complejas y necesitas saber cómo consumen las audiencias, pero sí que hay que meterle una pata de mucha lógica, mucho sentido común y mucho foco sobre lo que te interesa o no, ¿no? En ese sentido. Exacto. Yo ahí sí que soy muy optimista en el sentido de que sí que he visto una evolución. Hay equipos de audiencias en redacciones de mucha calidad que tienen el foco muy bien en lo que tienen que trabajar. Otra cosa ya es que el modelo en general del medio Sí. pues, funcione mejor o peor o vaya en una buena dirección o no, pero que sí a nivel de roles profesionales en ese sentido, los profesionales dentro de las redacciones de los medios que se dedican a analizar audiencias cada vez son profesionales de mucha calidad y creo que eso es algo muy bueno, algo muy positivo que ha sacado los medios de Sí, era un aspecto profesional que hace 20 años, 15 años, pues no existía y ahora pues es un nuevo perfil profesional que se va desarrollando porque va siendo necesario y cada vez pues bueno pues te vas formando más y vamos aprendiendo para poder hacer eso, ¿no? Pues igual que hace 20 años no existía el community manager porque no tenía sentido, ahora ya sí. Acabamos de hablar ya de los periodistas en esta parte. Me gustaría hacerte una pregunta más personal tuya, bajo todos los años que llevas como periodista en informativos y con que siempre has tenido un poco también el foco puesto en cómo va evolucionando todo esto. Yo muchas veces tengo conversaciones sobre el uso que hacen o el cómo un periodista se sitúa dentro de ese ecosistema digital en general, ¿vale? Si está haciendo un uso adecuado con su profesión, si le está siendo útil o no, o en qué está el periodista dentro del mundo de las redes sociales, qué uso le está dando. ¿Tú crees que en la parte de los periodistas os estáis formando, os han formado bajo una vía en la que podáis controlar bien esos ecosistemas digitales o simplemente lo ves como que, bueno, que cada uno sobreviva como pueda, que cada uno se adapte a ese ecosistema como puedas? ¿Crees que hay por decir de alguna manera, algún tipo de sinergia o ayuda con los propios medios de comunicación, con sus profesionales, que les ayude a evolucionar en eso? No, ahí te diría que creo que además es un déficit que tiene un poco toda la sociedad. O sea, creo que como padres, por ejemplo, no hemos sabido educar a nuestros hijos en el ecosistema digital y ahora, bueno, pues nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que tenemos que prohibir el acceso a las redes a los menores de 16 años, ¿no? Por fin Justamente hoy. Hoy precisamente justo es a eso. Por cierto, yo soy partidario de eso, aunque se hable de que la prohibición no es necesaria, a mí me parece que es una buena medida. Sobre todo porque va acompañada de otras 4 que va sobre los contenidos y esa moderación de contenidos. Eso por un lado, pero es que ya hablando de una forma estrictamente profesional como periodistas, en lo que te decía antes, ¿no? O sea, creo que los medios de comunicación no han sido conscientes, o los directivos de los medios de comunicación no han sido conscientes del poder que tenían las plataformas de redes sociales. Lo despreciaron en un primer momento, no le hicieron caso, no les pareció necesario ni relevante. Luego, cuando se quisieron subir al tren ya era tarde, se subieron tarde y mal en muchos casos. Y claro, pretender que gente que
porque normalmente suele ser así, claro, el directivo del medio de comunicación con 50, cerca de 60 años y tal, que de repente en el año 2010, 2011 le decían que tenía que formar a sus equipos en Twitter y abrirse él una cuenta y abrir cuentas en Twitter para su periódico, para su medio, y que eso le iba a generar tráfico, o que ahí podía sacar información, o que ahí podía interactuar con audiencia. Twitter, Facebook, me da igual. Les costó. Y cuando luego se ha querido hacer y se ha querido entender, pues se hace tardimal. O sea, tenemos que el medio de Actuality, que ha sido uno de los medios audiovisuales más novedosos, más interesantes, mejor realizados y con mejor factura, pues no lo han hecho ninguno de los profesionales de la comunicación. Lo hicieron 4 estudiantes que dijeron, ¿por qué no vamos a explicarle a la gente lo que es la relevancia de las noticias? Sí, como dicen ellas, que su éxito fue por una necesidad que tenían ellas mismas, que al final ellas evidentemente no se definen como periodistas porque no lo son, pero a lo que se han dedicado es a traducir los contenidos periodísticos que una parte de la audiencia no los entendía de alguna manera, ¿no? Directamente. Claro, y ahí ha radicado su éxito. Pero es que ese medio de comunicación, insisto, no lo hacen periodistas. No es una idea que salga de un medio de comunicación. Luego llega un medio de comunicación y paga una talegada, paga una millonada por hacerse con esa plataforma. Pero no lo hacen así. O sea, no ha surgido así. ¿Qué medios de comunicación nativos de redes sociales existen? No hay. ¿Qué es lo que se hace? Replicar el contenido analógico offline en redes sociales. ¿De qué manera? Pues muchas veces torpimal. En otros casos se hace con mejor éxito porque, bueno, pues hay profesionales que tienen más ojo, más criterio y son capaces de llevarlo a cabo, pero en líneas generales no se hace de una manera eficiente porque no se conoce la plataforma, no se conoce el contenido y porque, también lo entiendo, se le ve difícil monetización. Entonces, claro, ¿cómo vas a apostar por abrir un medio digital o por volcar tus contenidos premium a una red social cuando lo que estás haciendo es regalarle tu contenido a una red social que ella sí lo va a monetizar, sí le va a sacar mucho dinero y tú te vas a quedar sin ello? Es cierto que ahí tiene un poco sentido. Pero bueno, que en cualquier caso, aunque solamente sea por buscar una forma de sobrevivir y de que tu marca trascienda y de que tenga cierta perdurancia, y porque en la medida en que eso te funcione bien, te va a poder abrir otras puertas y te va a poder dimensionar o dejarte bien colocado para lo que pueda venir en el futuro, porque lo que hemos dicho antes, es todo tan inestable, tan rápido y tan fugaz que no sabes qué es lo siguiente que va a venir, pues siempre será mejor intentar adaptarte a lo nuevo, a lo último que llega, e intentar poder hacer cosas lo más periodística posible, que tenga la mayor calidad periodística posible, aunque sea fuera del formato tradicional estándar en el que tú te manejabas, aunque solamente sea por educar a la población y por educar a la ciudadanía para que consuma tu producto. Volvamos a tu libro, Pedro. Volvemos a La muerte de la verdad en democracia y vamos a abrir el melón un poco de la desinformación, que ya hemos hablado un poquito antes, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco de la desinformación en el contexto de los medios, ¿vale? Que tú lo explicas también. A día de hoy estamos ya en el año 2026, ¿vale? ¿Crees que los medios han reaccionado tarde ya ante el fenómeno de la desinformación? Ya sabemos que la desinformación lleva existiendo muchísimo tiempo, no es un invento de ahora. Pero el fenómeno de la desinformación en el año 2026, ahora mismo, ¿crees que los medios han reaccionado tarde a todo lo que está sucediendo? O sea, la desinformación existe desde que existe la comunicación. O sea, desde hace siglos, vamos. Sí, o sea, si nos ponemos bíblicos, es decirte, la primera desinformación es cuando la serpiente le dice a Eva que si te comes esta manzana, pues ya verás y tal, ¿no? Es decir, la desinformación ha existido siempre, no es algo nuevo. Sin embargo, hace 15 años no era un problema. ¿Que los gobiernos nos han mentido siempre? Sí. Los gobiernos han sido siempre los mayores difusores de mentiras. No solamente con las armas de destrucción masiva en Irak por parte de George Bush,
lo cito en el libro, ¿no? La independencia de Estados Unidos, el motín de la masacre de Boston, parte de un hecho desinformativo en el que se magnifica un enfrentamiento entre las tropas inglesas, los soldados ingleses y los colonos. La guerra de Cuba, que también conocemos los españoles, o sea, Randolph Hearst lo dijo claramente: usted mande fotos, yo crearé la guerra, ¿no? Porque el corresponsal que tenía en La Habana decía, pero que esto aquí está muy tranquilo. Dijo, ¿cómo que está tranquilo? Que tenemos que quedarnos con Cuba, que queremos una guerra en Cuba, hay que echar a los españoles. Ha funcionado siempre así, eso siempre ha existido. El problema no es que haya un gobierno que te diga que las cosas funcionan como él quiere que funcionen y que es el mejor modelo y ya está. Eso lo hacen todos los gobiernos. Ahora tenemos desinformación no porque los gobiernos no nos digan nada, tenemos desinformación porque hay gente que se cree que la Tierra es plana. Tenemos gente que aplaude cuando el otro día en el gobierno de Florida dicen que dejan de hacer obligatorias las vacunas. Y aplauden todos encantados y maravillados porque piensan que lo de las vacunas realmente no es algo tan beneficioso. Y están aplaudiendo volver al siglo XVIII. O sea, si ha habido algo que ha contribuido a erradicar la mortalidad infantil y a erradicar las tasas de mortalidad tan disparadas como tenemos, son las vacunas. Y hay gente que considera que las vacunas, pues que provocan autismo, que te meten microchips, cualquier cosa. Eso no lo ha difundido ningún gobierno, no lo ha difundido ningún medio de comunicación serio, no ha hecho reportajes en los que cuestione que si las vacunas funcionan o no funcionan. Y la gente ahora pues deja de vacunar a sus hijos, ¿no? El otro día la OMS dijo que España empieza a tener picos de sarampión, que era una enfermedad que estaba erradicada prácticamente en España porque todos los niños estaban vacunados. Bueno, esa desinformación que no parte de los medios de comunicación y que no funciona a través de los medios de comunicación, que parte de plataformas creadas a generar esas narrativas para generar desconfianza en el sistema, no para que tú... O sea, ¿es sano y es necesario desconfiar de tu gobierno? Pues en la tradición europea liberal sí, porque siempre hemos desconfiado del absolutismo, consideramos siempre que el gobierno nos ofrece soluciones que nos quieren manipular, que nos quieren controlar y manejar, y tenemos ese afán antitotalitario y prolibertario que siempre nos ha definido así. En Asia, por ejemplo, eso no funciona, y por eso en Asia, da igual que fuese China o que fuese Japón o Corea, eran 3 países en los que el COVID tuvo muy poca incidencia, porque cuando el gobierno dijo hay que tomar esta serie de medidas para combatir el COVID, la población hizo caso, porque tienen un sentido comunitario mucho más arraigado que el que tenemos en España y que el que tenemos en Europa. Y aquí decíamos que, bueno, porque el gobierno salga y me diga que no puedo... que me tengo que poner una mascarilla y que no puedo dar la mano así, que no puedo abrazar, ¿qué sabrán ellos? Pues ¿cómo no lo voy a poder hacer? Pues claro que puedo hacerlo. Bueno, pues por eso tuvimos el exceso de mortalidad que hemos tenido en Europa y en Estados Unidos y no en los países asiáticos. Y por eso aquí la gente dice yo no me vacuno y allí la gente sí se vacunaba. Esa desinformación lo que está buscando básicamente es, lo que decía, ¿no? Es generar esa desconfianza en el sistema. En el sistema académico, y por eso se cuestionan los científicos, se cuestionan las universidades, que evidentemente, claro que la ciencia también se equivoca y comete errores. Pero desde luego, o sea, si hay alguien que tiene interés en investigar y en buscar la verdad, es la ciencia. O sea, no conozco a ningún científico que en sus investigaciones lo único que busque sea propagar mentiras. No, lo que busca es encontrar por qué funciona esto así. ¿Por qué estas cosas ocurren así? ¿Cómo puedo solucionar este problema? Y para eso, o sea, y el problema no se soluciona porque tú digas que se va a solucionar, no, se soluciona porque si necesitas que se aplique esta presión en estos materiales, en esto tal, para poder hacerlo, pues se tiene que hacer así. O sea, es una cuestión mucho más mecanicista de la que nos imaginamos. No funciona el libre albedrío y ya está. Otra cosa es que evidentemente no siempre se encuentran las respuestas científicas a los problemas. Bueno, no se encontraban, o sea, ahora no encontramos unas respuestas científicas a una serie de problemas que nos planteamos ahora, pero hemos encontrado las respuestas a los problemas que se planteaban hace 50, 100, 200, 300 años. Es la evolución humana. Y por eso ahí ha estado erradicado el progreso. Bueno, pues están consiguiendo que dudemos de nuestros investigadores, de nuestros científicos. O sea, quien quiere propagar la desinformación es quien realmente tiene un movimiento antiintelectual en el que pretende que no confiemos en las mentes más brillantes. Pero en ese escenario que planteas,
¿Los medios qué rol están teniendo ahora mismo? O no están teniendo ningún rol, es decir, no son capaces de favorecer la lucha por la desinformación. Pues yo creo que, por un lado, han cometido el error muchas veces de dar voz a dos posturas enfrentadas, ¿no? Con el caso del cambio climático se ha visto muy claramente, ¿no? El que te traías al experto meteorólogo o físico y demás, que te explicaba cómo realmente estaba cambiando el clima por la acción humana, y luego pues al tipo que decía que, bueno, esto no está tan claro, ¿no? Y te encontrabas por luego, pues eso, un presidente gobierno que dice, bueno, es que mi primo me ha dicho que eso tampoco está tan claro. Es como, a ver, no. O sea, decirte, hay un consenso científico a nivel mundial con que el cambio climático está provocado por la acción humana, que es innegable. Ya podemos, o sea, pueden diferir en las consecuencias, ¿no? Y en los pronósticos y tal, porque claro, los pronósticos siempre, pues hay escenarios que son más pesimistas, más optimistas y que inciden muchas variables. Ahí puede haber disenso, pero en lo que no hay ningún tipo de disenso y en lo que hay un consenso de la comunidad científica es que el cambio climático está provocado por la acción humana. Y los medios de comunicación muchas veces con ese tipo de cosas no hemos sido conscientes de que no había que darle voz a dos posturas enfrentadas. ¿Crees que eso ha sido... Yo hay un ejemplo de estos últimos meses, como creo que los dos somos muy aficionados al fútbol, lo vas a entender. Ese caso tan claro de ese personaje que aparece de repente, que es un entrenador de fútbol de aquí de Madrid, que se declara terraplanista Sí. y que de repente empieza a ir a todos los programas de televisión y radio. A todos. Yo eso lo veo como bajo el punto de vista de que los medios de comunicación han decidido darle voz porque han considerado que eso es un contenido atractivo y porque quizás se prima más no la parte informativa sino la parte de entretenimiento, bajo el punto de vista del medio de comunicación. Eso que es un ejemplo muy, por decirlo de alguna manera, muy concreto, eso lo podemos trasladar a muchos otros ejemplos, quizás no tan llamativos, pero que el medio de comunicación puede tomar la decisión ante un hecho que es claramente que no tiene sentido, que no tiene lógica, en el que, bueno, sí puede haber una serie de personas que comulguen con esa idea, pero que claramente la gran mayoría de la sociedad no está en eso. El medio de comunicación decide que ese contenido, por el motivo que sea, y por el motivo porque se está consumiendo y les está dando buenos resultados, le da mucha más voz que a otra serie de informaciones. ¿Crees que eso es un elemento que los medios de comunicación deberían de cuidar más en el contexto en el que nos movemos ahora mismo de desinformación, que es... Clarísimamente. Pero es que no solamente eso, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el caso que fue muy llamativo de un estafador que decía que es que su hija tenía no sé cuántos cánceres que se le iban provocando, no sé cuántos tumores y tal, y que entonces ella que iba pidiendo donativos y demás. Bueno, cuando tú te encuentras que un tipo te está diciendo que es que la tuvieron que operar en Afganistán a la hija, pero vamos a ver, en Afganistán puede haber operaciones. ¿Qué sistema sanitario hay en Afganistán para que haya operaciones? O sea, cuando un tipo llega y te está contando eso, a nadie se le enciende la hormiga de decir, perdona, porque ya está contando una historia que es como que muy dramática, muy rocambolesca y muy de oh cielos, ¿no? Pero cuando luego encima te dice que es que le han operado con anestesia local, abriéndole el cerebro para poder hacer los tumores y que él le estaba hablando a la hija para poder que mientras tanto estuviese tal, nadie dijo, ¿esto es mentira? No, nadie pisó ese filtro simplemente porque no, está saliendo en todos los medios, pues nosotros también lo tenemos que contar. Y es como, vamos a ver, lo que estás contando es una mentira. Luego también hay otras narrativas que están muy interesadas y que también son muy problemáticas, muy preocupantes. Y que vienen también muy al caso por el modelo de negocio de los medios de comunicación en el que necesitamos la publicidad de las grandes empresas o de empresas anunciantes y demás. Entonces, ¿cómo convences tú de que el problema de acceso a que el problema de la vivienda es el acceso a la vivienda y no la ocupación,
cuando te está patrocinando la marca de alarmas constantemente por todos lados y tal. Claro, o sea, cuando tú luego te quieres ir a los datos de la memoria de la Fiscalía para ver el número de ocupaciones y desahucios de primera vivienda y tal que se dan en España, ves que el número de ocupaciones de primera vivienda es una cosa ínfima, porque existe una cosa que es el delito de allanamiento de morada, y yo por mucho que me vaya a comprar el pan, si tú entras en mi casa, no te vas a quedar con las llaves de mi casa ni me vas a echar de mi casa porque vas a entrar en mi casa ilegalmente. O sea, es una cosa protegida por la Constitución. O sea, ni tú ni la policía, nadie puede entrar en tu casa si tú no le das permiso. Eso es así. Pero claro, tenemos ahí metido esa idea preconcebida de que, uy, no, claro, es que te vas a comprar el pan o te vas a tomar el aperitivo y de repente te han quitado la casa porque están hablando de ocupaciones a diestro y siniestro por todos lados. No. Luego realmente nos encontramos, de repente un día nos llamamos las manos a la cabeza y decimos, es que la gente no puede comprarse un piso o no puede alquilar y demás. Claro, ¿dónde está el problema de la vivienda? ¿En la ocupación o en el acceso a la vivienda? Bueno, pues esa narrativa de que el problema de la vivienda era de la ocupación se ha ido generando a través de muchos medios de comunicación muy interesadamente, porque ha coincidido que también había... ¿Quién salía ganando con eso? Pues el hombre que se asustaba y decía, no, pues voy a poner una alarma antiocupación. Es como, pero buen hombre, además muchas veces casos de gente mayor, pero si sales una vez al día un rato a comprar el pan y hacer una tal y te tiras todo el rato en tu casa, ¿cuándo van a quitarte la casa? ¿En qué momento? Sí, bueno, eso también quizás está muy relacionado con el que no vamos a abrir aquí el menú, porque ya no da tiempo de lo que es la capacidad del medio de comunicación de ser independiente, no en la parte política, sino en la parte evidentemente Económica, financiera, con todo eso, que eso evidentemente no es un tema en el que se produzca porque ha aparecido Internet y porque ha aparecido no. que evidentemente es un problema. La dependencia de los medios del poder económico siempre ha sido... Eso es una dificultad o una característica que está ahí desde hace muchísimo, ¿no? Yo creo que desde que aparecieron los medios ya directamente. Sí. Bueno, vamos a ir acabando, Pedro, porque yo te convocaré a otro podcast, porque yo creo que hablaremos de otros temas que puede ser muy interesante. Pero como penúltima pregunta, porque la última, que creo que no te he avisado, a lo mejor te meteré, siempre acabo con esa, pero bueno, formalmente con el podcast, con todo lo que estamos hablando, sí que me gustaría simplemente que si tú ahora mismo tuvieras delante a compañeros tuyos, a profesionales de los medios, ¿vale? Si les pudieras lanzar un mensaje claro o relativamente claro sobre, bueno, a nivel de hacia dónde tenéis que ir en este actual contexto en el que os movéis los profesionales de los medios de comunicación, hacia dónde podéis dirigiros, ¿qué recomendación darías tú o a ti mismo hacia dónde tenéis que ir en el actual panorama en el que os manejáis profesionalmente con los medios? Mira, el Gabilondo siempre dice que la radio siempre va a existir porque la radio dependerá de cómo sea la sociedad, ¿no? Le decía, dime cómo será la sociedad dentro de 100 años y te diré cómo será la radio. Pero seguirá habiendo radio porque la radio es una cuestión necesaria. Vale. No sé si tanto la radio, pero sí es cierto que la comunicación y la información siempre existirán. ¿Qué es lo que pasa? Que esa comunicación, esa información, no necesariamente, ya hemos descubierto, se va a vehicular a través de medios de información, de periódicos, radios, televisiones, etcétera. No necesariamente se va a vehicular a través de eso y no necesariamente se va a vehicular a través de profesionales de la información. En ese sentido, ¿cómo será? Pues dependerá, porque es que los cambios que están viviendo los medios de comunicación no dejan de ser más que reflejo de los cambios que está viviendo la sociedad. Del mismo modo que la sociedad actual no tiene nada que ver con la sociedad de hace 30 años ni con la sociedad de hace 70 años, los medios de comunicación tampoco tienen nada que ver. Y si me apuras, que es una de las cuestiones que trato en el libro, realmente para mí la cadena es sociedad, medios de comunicación, sistema, arquitectura institucional de las democracias, del sistema político. Esos tres factores evolucionan de una forma
más o menos paralela y convergente. Entonces, pretender que cambie la sociedad o pretender asumir que un cambio en la sociedad no va a influir en los medios de comunicación y no va a influir en las instituciones políticas es una quimera. O sea, esa evolución se va a dar. ¿Qué es, en ese sentido, para mí lo más importante y lo que tenemos que tratar de asegurarnos? Pues, en primer lugar, que sigan siendo los espacios en los que la libertad y el respeto a los derechos humanos se puedan seguir dando. O sea, que no se pueden cambiar muchas instituciones, muchas fórmulas, pero que siga existiendo un mínimo de convivencia liberal, porque creo que es el mejor experimento el experimento más exitoso que hemos tenido como humanidad. Y que esa comunicación y esa información que se produzca sea lo más honesta y veraz posible. Sabiendo que siempre ha existido la mentira, que siempre ha habido quien ha querido engañar, que en muchísimas ocasiones ha triunfado y le ha funcionado bien, pero tratando de enseñar a la población, que para mí es la clave, a poder saber distinguir entre el charlatán y el experto, entre el sabio y el vendedor de crecepelos. Pues yo creo que eso último, en el momento en el que actualmente vivimos, creo que si se consigue ese objetivo como profesión periodista o como medio de comunicación de ayudar al ciudadano a saber distinguir entre el charlatán y el que cuenta algo con sentido, yo creo que con eso ya sería un gran triunfo en el momento en el que estamos. Bueno, vamos a acabar ya y ahora ya sí que te lanzo la última pregunta. Creo que no te avisé, pero bueno, yo siempre acabo el podcast de esta manera, y es que tenemos una playlist en Spotify del podcast en el que yo añado una canción que cada invitado me dice. No tiene que ser ni la canción preferida ni nada, sino una canción que a ti se te venga a la cabeza, que te apetezca que metamos en la playlist, por lo que sea. Es muy random, ¿eh? O sea, de hecho es muy... Sí, hay de todo. ¿Sabes? Pues mira, como este sábado me voy al concierto de Celtas Cortos... Anda. Y que era uno de mis grupos favoritos en adolescencia, te diría En estos días inciertos. Muy bueno. Yo te confieso una cosa. El día que... Porque yo hice la mili, bueno, de los que todavía te quiero. El día que acabé la mili, en Palma de Mallorca, ese día me fui a un pueblo ahí en Mallorca a un concierto de Celtas Cortos. No se olvidará en mi vida. Y no tocaban la de ¿qué voy a hacer yo? Claro. Y gritasteis todos sin sumisión, ¿no? Por supuesto. Pues nada, oye Pedro, encantado de que hayas venido. Ya te digo, te convocaré otro día para hablar de muchos más temas. Muchas gracias a ti, David. Y nada, aquí tienes tu casa. No, muchas gracias a ti, porque la verdad es que es un placer poder charlar tranquilamente de estas cosas en este ambiente tan agradable. Sobre todo tranquilamente, que últimamente sí, todo con prisas y... Es en el fondo es el gran tema yo creo que de nuestro tiempo, ¿no? ¿Por qué vivimos tan agitados, como dice Jorge Freire? ¿Por qué vivimos en este estado de excitación permanente y de convulsión y de el no me da la vida, no puedo más, estoy que me ahogo? ¿Por qué nos va comiendo a todos poco a poco? Conclusión, hay que hacer más podcasts, por lo menos para estar durante este rato muy relajado. Eso seguro. Pedro, venga. Muchas gracias.